Muy bien, pues hoy de manera especial no vamos a ver el libro que nos tocaba hoy, que es Efesios. Vamos a ver una sección del Antiguo Testamento. En esta sección del Antiguo Testamento vamos a aprender muchas lecciones, muy importantes para nosotros como cristianos hoy. Y vamos a ver cómo es posible que la narrativa del Antiguo Testamento nos ilustre y nos enseñe incluso cosas a nosotros hoy, que estamos separados por muchísimos años de distancia. ¿Okay? Entonces, denme un momento, por favor. Vamos a empezar, vamos a leer un poco de Josué. Esta porción va a ser un tanto rápida, un tanto incidental, porque la necesitamos tener como trasfondo para lo que vamos a ver. El texto donde nos vamos a estar enfocando es en Samuel. ¿De acuerdo? Entonces vamos por favor a Josué 9. ¿Y cuál es el contexto de de Josué 9? Recordemos que aquí en Josué lo vamos a ver cuando lleguemos acá. Los israelitas ya están en la tierra prometida, ya están peleando las guerras de Yahvé, ya están peleando contra los cananeos que viven en ese territorio. Vamos a leer en Deuteronomio cuando lleguemos ahí que Dios les ordena matar absolutamente a todos. No era posible que los israelitas convivieran con los pueblos de alrededor porque Dios sabía que estos pueblos los llevarían a la idolatría. Entonces, Dios está bendiciendo a su pueblo en esta conquista que está comenzando, ¿no? Empiezan por Jericó, ya todos sabemos qué pasó a Jericó, ¿no? Se cayeron las murallas, Dios peleó por ellos. Y es en este contexto, con este mandato que ellos tienen de matar a los cananeos, que sucede algo muy particular. Dice que todos los reyes que estaban al occidente del río Jordán, o sea, ya cruzando el Jordán, se enteraron de lo que había sucedido. ¿No? Y eran los hititas, los amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, quienes vivían en la zona montañosa, en las colinas occidentales. O sea, todos los que vivían ahí se enteraron de lo que había sucedido con Jericó y empezaron a temer. Sin embargo, entre los cananeos, también un pueblo tuvo una idea, una estrategia para salvar su vida. Porque ellos sabían que Israel tenía el mandato de Dios de aniquilarlos y de matarlos. Entonces, el versículo 3 nos dice, sin embargo, cuando los habitantes de Gabaón, que eran cananeos, oyeron lo que Josué hizo en Jericó y en Ai, que fueron tremendas victorias para el ejército judío, recurrieron al engaño para salvarse la vida. Recuerden, ellos eran cananeos que vivían en esos tiempos, en ese lugar, y sabían que ellos tenían que morir también porque Dios así lo ordenó. Así que ellos tramaron un engaño para salvar su vida. Enviaron a unos representantes ante Josué y sobre sus asnos pues cargaron alforjas desgastadas y odres viejos y remendados. Se pusieron ropa harapienta y se calzaron sandales gastadas y remendadas, o sea, ropa vieja, sus cantimploras viejas, todo lo que llevaban así como si llevaran muchísimo tiempo viajando, ¿no? Y llevaban también pan seco y mohoso, o sea, ya pan pues, duro, pan con moho. Cuando llegaron al campamento de Israel en Gilgal, les dijeron a Josué y a los hombres de Israel, venimos de una tierra lejana para pedirles que hagan un tratado de paz con nosotros. Nosotros no somos de aquí, nosotros venimos de una tierra muy lejana y por eso se disfrazaron con harapos y ya todo viejo para que dijeran, wow, estos cuates han viajado muchísimo tiempo, por eso ya se ve todo tan gastado, ¿no? Y venimos desde esa tierra lejana porque queremos que ustedes hagan un pacto de paz, de seguridad con nosotros, un pacto de que a nosotros no nos van a tocar. Entonces los israelitas le respondieron a los heveos, ¿cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si viven cerca, no podemos hacer ningún tratado de paz con ustedes. Nosotros, ¿cómo podemos garantizar que ustedes efectivamente no son de aquí?
porque tenemos la orden de Dios de que a los pueblos de aquí no los vamos a dejar con vida. Ellos respondieron, nosotros somos sus siervos. ¿Pero quiénes son ustedes? Preguntó Josué, ¿de dónde vienen? Ellos contestaron, nosotros sus siervos estamos y venimos de un país muy lejano. Hemos oído del poder del Señor su Dios y de todo lo que hizo en Egipto. Ellos lo sabían porque la fama de Dios se extendió con las plagas en Egipto y con la liberación, con el Mar Rojo, cómo lo abre, todo esto, cómo salva a su pueblo. Recuerden que ya vimos en Éxodo que cuando Dios juzga a los dioses egipcios y cuando Dios juzga al faraón, lo hace con la intención y lo dice de que mi fama se extienda por toda la tierra. Entonces, nosotros hemos escuchado todo lo que Dios hizo por ustedes. También hemos oído de lo que les hizo a los dos reyes amorreos que vivían al oriente del río Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que vivían en Astarot. Ustedes recuerdan que antes de que cruzaran también pelearon con estos reyes y los vencieron. Entonces nuestros ancianos y todo nuestro pueblo nos dieron las siguientes instrucciones. Lleven provisiones para un largo viaje, vayan al encuentro del pueblo de Israel y díganle, somos sus siervos, les suplicamos que hagan un tratado con nosotros. Este pan estaba caliente, recién salido del horno cuando partimos de nuestros hogares, pero ahora, como pueden ver, está seco y mohoso. O sea, tenemos mucho tiempo viajando. Estos odres estaban bien y nuevos cuando los llenamos, pero hoy están viejos y rotos, y nuestra ropa y las sandalias que traemos puestas están desgastadas de tan largo viaje. O sea, ¿cómo pueden saber ustedes que nosotros efectivamente no somos de aquí? Miren, cuando salimos todo esto estaba nuevo, pero vean ahora cómo ya, con la ropa gastada, con el pan seco y con moho. ¿Por qué? Porque venimos de un país muy lejano. Entonces, 14, los israelitas revisaron el alimento de los de Gabaón, pero no consultaron al Señor. Entonces, los judíos allá con Josué y todos ellos, bueno, pues vieron que su pan sí estaba seco y con moho, vieron su ropa y tal, pero no consultaron al Señor. Ellos no consultaron al Señor, Señor, ¿será que tenemos que hacer un pacto con este pueblo? Así que Josué hizo un tratado de paz con ellos, un pacto, y les garantizó seguridad. Y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlo. Es decir, entonces al no consultar al Señor, los israelitas cortan un pacto con ellos, que ya vimos por qué se dice cortar un pacto, porque cortaban a unos, o sea, los animales a la mitad y los ponían ahí, pues ellos pasaban y básicamente decían, si no cumplimos el pacto, que quedemos con nuestros animales. O sea, el punto es que ellos firman, sellan un pacto con este pueblo, un pacto delante de la presencia de Jehová, un pacto ante Jehová, un pacto que les garantiza seguridad. Y todavía lo ratifican y hacen un juramento en la presencia de Jehová, que los obligaba a cumplirlo. O sea, una vez que este pacto estaba sellado, no había posibilidad de no cumplirlo. 3 días después de que, bueno, pacto, de que hacen el tratado, los israelitas se enteraron de que esa gente en realidad vivía cerca. Entonces, una vez que ellos pactan con los gabaonitas, 3 días después, se enteran de que todo había sido un engaño, de que ellos no venían de un país lejano, sino ellos eran un pueblo de los que estaban cerca y de los que tenían que morir por orden de Dios. ¿Ok? Sé que salieron a investigar en 3 días, bueno, llegaron a sus ciudades, a Gabaón, a Cafira, a Berot y Kiriat Jearim. O sea, estos cuates nos engañaron. Sin embargo, como los líderes israelitas habían hecho un voto en el nombre del Señor Dios de Israel, no atacaron ninguna de las ciudades de Gabaón. Entonces el pueblo de Israel se quejó contra sus líderes por causa del tratado. O sea, oye, se dejaron engañar. Estos cuates son de aquí, pero por la ropa que traían y todo esto que montaron, ¿no? Los engañaron y hoy ya no los podemos tocar porque ustedes firmaron un pacto ante la presencia del Señor que les garantiza seguridad, porque acuérdense, los israelitas dicen no consultaron al Señor. Pero los líderes respondieron, dado que hicimos un juramento en presencia del Señor Dios de Israel, no podemos tocarlos. Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida porque el enojo divino caería sobre nosotros
si no cumpliéramos nuestro juramento. Déjenlos vivir. Así que los hicieron que cortaran su leña y llevaran su agua para toda la comunidad, tal como indicaron los líderes de Israel. Josué reunió a los de Gabaón y les dijo: ¿por qué nos mintieron? ¿Por qué dijeron que estaban en una tierra como muy lejana si en realidad viven aquí mismo entre nosotros? Malditos sean. De ahora en adelante siempre serán siervos encargados de cortar madera y de llevar el agua para la casa de mi Dios. Y ellos le respondieron: lo hicimos porque a nosotros, sus siervos, se nos dijo con claridad que el Señor su Dios le ordenó a Moisés, siervo del Señor, que les entregara toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes. Así que temimos profundamente por nuestra vida a causa de ustedes. Oye, ¿por qué nos engañaron? Pues porque sabíamos que nos iban a matar, porque Dios les entregó esta tierra y Dios ordenó que nos mataran a todos. Por eso hicimos lo que hicimos. Por eso fue que se fraguó un plan con engaños para que pensaran que veníamos de una tierra como lejana y que pertenecíamos a un pueblo al que no tenían que destruir, que firmaran un tratado de paz con nosotros y pues ahora lo tienen que respetar. Así que estamos a merced suya y pues hagan con nosotros lo que mejor les parezca. Así que Josué no permitió que el pueblo de Israel fuera y matara a los de Gabaón, pero desde ese día los hizo cortar la leña y llevar el agua para la comunidad de Israel y el altar del Señor, donde fuere que el Señor eligiera construirlo, y a eso se dedican hasta el día de hoy. ¿Ok? Ya tenemos el contexto. Un pueblo de los de Canaán que tenía que ser destruido por la orden de Dios, los engaña para que pensaran que venían de lejos, firman un tratado de paz con ellos. El tratado de paz se firma y se hace y se ratifica en la presencia del Señor. Y entonces ya no los pueden tocar, aún después de que se dan cuenta que fue un engaño. La primera pregunta es: oye, ¿es vinculante y es válido un tratado por medio de engaños? ¿Es vinculante un tratado que estos cuates lograron firmar por medio de engañar y defraudar a los israelitas? Sí, Dios dice que sí. Y es vinculante por la dignidad que tiene el nombre del Señor. Porque el nombre del Señor, porque un tratado firmado en el nombre del Señor da seguridad de que ese tratado se cumplirá. Porque si ese tratado no se cumple y lo firmaste en la presencia del nombre del Señor, lo que estás diciendo es que Dios no tiene suficiente valor para que te obligue a cumplir tus pactos. Entonces, este fue un pacto logrado por medio del engaño. Sin embargo, este pacto, y Josué lo entendió muy bien, era absolutamente vinculante. Por eso él dijo: no podemos tocarlos. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida, porque si no, el enojo divino va a caer sobre nosotros si no cumpliéramos nuestro juramento. Contexto ya lo tenemos. Vámonos a Samuel. Segunda de Samuel, perdón. Y, ok, vamos a correr desde Josué por muchos siglos de la historia de Israel y llegamos al reinado de David, al final del reinado de David. Recordemos que después de Josué vienen los jueces. Israel peca muchísimo, Dios manda a los pueblos extranjeros que al final ellos no eliminaron como Dios les mandó, y no por engaño, sino porque no quisieron cumplir la orden de Dios. Dios les envía a estos pueblos para que les opriman, Dios les manda a un juez para que los libere, ellos vuelven a pecar, Dios les vuelve a enviar a un pueblo extranjero para que les oprima, Dios les manda a un juez que los libere, cada vez los jueces son peores, hasta que llegamos a Samuel, que es el último juez, es el precursor de la monarquía. El pueblo pide un rey como tienen los otros pueblos, un rey conforme a su corazón, y Dios les da un rey pésimo que es Saúl. Después de Saúl viene David. ¿Ok? Y aquí ya estamos al final del reinado de David. Entonces vamos a leer qué pasa en 2 Samuel 21. Durante el reinado de David hubo hambre que duró 3 años. Hay una gran hambruna en la tierra, una gran hambre. Entonces David consultó al Señor. El Hijo de Dios consultó a su padre. Y el Señor le dijo: el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. Hay una gran crisis de no hay lluvia, no hay comida en Israel.
Cuando estemos en Deuteronomio nos vamos a dar cuenta que el hambre en la tierra era una de las maldiciones pactuales que Dios les dijo, si ustedes no cumplen mi pacto, yo voy a traer estas maldiciones. Y entre esas maldiciones estaba, no va a haber comida, van a tener hambre. Así que cuando hay un hambre que dura 3 años, el rey David consulta a Dios. Él de inmediato, antes de consultar a Dios, no entiende qué está pasando. No entiende por qué causa no hay comida en Israel. Pero el Señor le da luz a su hijo y le dice, el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. Lo que había sucedido es que Saúl, cuando fue rey, por el gran celo que él tenía por Israel, quiso matar a los de Gabaón y mató a muchos. Con todo y que Josué, cientos de años antes, había firmado tratados con Gabaón. Y esos tratados nacionales firmados por la oficialidad, es decir, por la dirigencia de Israel, obligaban a Israel, no nada más a Josué, sino obligaban a toda la nación a respetar ese pacto. Y uno de sus reyes, su primer rey, en lugar de respetar el pacto como Josué lo respetó aún después de que descubrió que todo había sido un engaño, él sí fue a matar a los de Gabaón. Y notemos esto porque espero que se acuerden, y si no lo vamos a leer después. Él, cuando se le manda que mate a los del pueblo Amalek, no lo hace como Dios le manda, pero sí va y mata a los que Dios no le mandó matar. Tienes un problema con Saúl fundamental de falta de temor de Dios y de falta de obediencia a Dios. Pero bueno, como Saúl hizo décadas antes esto, Dios está juzgando al pueblo de Israel durante el reinado de David. ¿Por qué no lo juzgó durante Saúl? ¿Por qué está Dios juzgando al rey David por un pecado que él no cometió, que él no tiene nada que ver, que fue responsabilidad de un rey anterior? ¿Ok? Entonces, bueno, esto tiene que ver porque Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. Y notemos que dice Saúl y su familia. ¿Ok? No solo Saúl, Saúl y su familia son culpables de la muerte de los de Gabaón. Entonces el rey mandó llamar a los gabaonitas. El rey David, una vez que Dios le da luz sobre cuál es el problema, manda llamar a los de Gabaón. Y esto nos informa también que Dios no deja a sus hijos en la oscuridad. Muchas veces cuando están pasando cosas en nuestra vida y no sabemos cuál es el problema, vayamos y busquemos el rostro del Señor y Dios nos mostrará qué es lo que Él nos quiere enseñar en esta situación o si es su voluntad porque está pasando lo que está pasando. ¿Okay? Entonces el rey mandó llamar a los de Gabaón, el rey David. No formaban parte de Israel porque no eran judíos, digamos, pero digo, vamos, eran uno con Israel porque eran sus siervos. Pero eran todo lo que quedaba de la nación de los amorreos. El pueblo de Israel había jurado no matarlos. Aquí nos recuerda, porque si no estás familiarizado con la Biblia, puedes decir, bueno, ¿y qué tiene que haya intentado matar a los de Gabaón, que al final son cananeos? No, es que había un juramento de que el pueblo de Israel no debía matar a los gabaonitas. Pero Saúl, en su celo por Israel y Judá, trató de exterminarlos. O sea, este cuate hizo lo que no se le mandó y lo que sí se le mandó no lo hizo. Pero entonces, como Saúl intentó exterminar a los de Gabaón, con todo y que había un pacto solemne, firmado, aunque sea con engaños, no importa, firmado ante la presencia del Señor, Dios estaba juzgando la tierra de Israel en el reinado de David. Entonces, el rey David, una vez que se entera del problema y entiende que había un pacto de no matarlo si Saúl lo violó, entonces el rey entiende que el pueblo, que la nación entera es culpable. Así que él les manda a llamar y les pregunta, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir al pueblo del Señor? ¿Cómo borro esta infamia? ¿Qué puedo hacer con ustedes para apaciguar la ira de Dios? Ese es el punto. Porque recuerden que Josué nos dijo, si violamos el pacto, el enojo de Dios va a caer contra nosotros y ya estaba sucediendo aquí. Por eso fuimos primero a Josué para tener el contexto. Entonces, ¿qué puedo hacer por ustedes
¿Cómo los puedo compensar para que ustedes nos bendigan y entonces la ira de Dios sea parte de nosotros? ¿Ok? Bueno, el 4. Bueno, el dinero no puede resolver pues este asunto entre nosotros y la familia de Saúl, me contestaron los gabonitas. Es decir, este no es un tema de dinero, este no es un tema que se resuelva por una prestación civil. O sea, este no es un tema económico que, bueno, te voy a indemnizar y ahí te escribo un cheque o te doy tu plata, tu oro. No buscamos dinero y esto no se resuelve con dinero. Noten, entre nosotros y la familia de Saúl, porque el primer versículo ya nos dijo que Saúl y su familia son los culpables. ¿Ok? Tampoco podemos exigir la vida de cualquier persona de Israel. Tampoco venimos aquí para que mates a cualquier persona. O sea, no queremos dinero, porque esto no se arregla con dinero entre nosotros y la familia de Saúl. No queremos que mates a cualquier persona y como que daban rodeos y no le decían al rey de manera clara que quieren. Entonces el rey dice, bueno, ¿qué puedo hacer entonces? Preguntó David. Solo díganme y lo haré por ustedes. Díganme de manera clara qué necesitan, qué quieren para que esto se acabe y otra vez la ira de Dios sea parte de Israel y nosotros estemos en buenos términos. Díganme, yo lo voy a hacer. Ellos respondieron, fue Saúl quien planeó destruirnos para impedir que tengamos un lugar en el territorio de Israel. Fue Saúl quien planeó destruirnos de manera injusta, violando el pacto que hicimos con Israel ante el Señor. Así que entréguenos 7 hijos de Saúl y los ejecutaremos delante del Señor en Gibeá, en el monte del Señor. ¿Ok? Como fue Saúl y su familia que nos quiso destruir, lo que queremos es que nos entreguen a 7 hijos de Saúl y los vamos a ejecutar delante del Señor en Gibeá. Este no iba a ser como piensan algunos comentaristas. No, es que ¿cómo crees que pues, esto es un sacrificio humano? Dios no quiere eso. ¿Cómo crees que este es un sacrificio como delante del Señor? Este es un sacrificio para sus dioses cananeos. El contexto es muy claro. Dice que los van a matar delante del Señor, porque el pacto se rompió, perdón, el pacto que se rompió fue cortado, fue suscrito delante del Señor. Entonces, cuando Él les pregunta cómo puedo, en pocas palabras, hacer expiación por este pecado, entréganos a 7 hijos de Saúl para que los matemos delante de la presencia del Señor. Muy bien, dijo el rey, lo haré. El rey entendió. El rey nunca dijo, oye, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que te voy a entregar a 7? Pero no, el rey de inmediato entendió que eso es lo que él tenía que hacer para que la ira de Dios se apartara de Israel por este pecado que se cometió no por él, sino por otro rey décadas atrás. Ahora, el autor de Samuel es muy acucioso en lo que va a hacer ahora, porque en todos estos primeros 6 versículos, perdón, nos está hablando de cómo un rey rompe los pactos que se hacen delante del Señor. Pero ahorita nos va a trasladar a cómo otro rey trata los pactos, porque ahí sí ya, digo, espero que se acuerden, pero en la Biblia se narra que cuando Saúl quería matar a David, el hijo de Saúl, Jonatán, que era como muy amigo de David, hicieron un pacto solemne también entre ellos dos delante de la presencia del Señor, ¿no? Y entonces el 7 dice, debido al juramento que David y Jonatán habían hecho delante del Señor, el rey le perdonó la vida a Mefiboset, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. De hecho, si ustedes leen ahí, vamos en la narrativa, cuando muere Jonatán, lo que David pregunta es quién queda vivo de sus descendientes, y le dicen pues Mefiboset, y entonces él le muestra bondad a Mefiboset, aunque era de la descendencia de Saúl, por el pacto que él hizo con Jonatán. Y noten que era peligroso desde una perspectiva de las intrigas palaciegas y cortesanas, porque Mefiboset todavía representaba a la dinastía de Saúl. Bien pudo haber él después retomado el trono para Saúl. Pero con todo y eso, él no mató a toda la, o sea, a toda la dinastía de su enemigo Saúl, sino por amor a Jonatán y en virtud del pacto que él cortó con Jonatán, él no entregó a Mefiboset, hijo de Jonatán, para que lo mataran
entre los 7 hombres de la familia de Saúl que le pidieron. Entonces, ya en este momento hay un contraste entre Saúl y David, y hay muchísimos en la narrativa, pero aquí los están contrastando. Mientras Saúl viola pactos sin reparo, sin temor, sin nada, David es temeroso de romper los pactos que él cortó delante de la presencia del Señor. Esto también nos dice una cosa. Nosotros, aunque no estamos cortando, digamos, animales para cerrar contratos hoy, todos los contratos que firmamos, todas las promesas que hacemos, y por ejemplo el pacto solemne del matrimonio, todo lo hacemos delante de Dios. Todos los pactos, promesas, contratos, acuerdos, en donde nosotros nos comprometemos a hacer algo, no importa que estén escritos en una servilleta, como cristiano, todos los hacemos ante el nombre de Dios y ante la presencia de Dios. Entonces, desde aquí estamos viendo la gravedad de violar un pacto, la gravedad de violar una palabra. Si tú dijiste algo y te comprometiste a hacer algo, mejor hazlo. Por eso la Biblia dice, es mejor que no prometas. O sea, que digas, yo no me comprometo a nada, y no que prometas y no cumplas. Porque Dios se toma muy en serio el rompimiento de los pactos. Porque lo que estamos diciéndole a la gente es, aunque Dios me está viendo y es testigo en este pacto, Dios no es tan valioso como para constreñir mi conducta, como para obligar mi conducta a que yo cumpla este pacto que acabo de hacer. Entonces, en este contexto, nos está contrastando a Saúl, un rey pésimo, con David, un tipo del Mesías, aunque no es el Mesías, porque conocemos su pecado, pero es un tipo del Mesías. Es un hombre conforme al corazón de Dios, y este hombre conforme al corazón de Dios, él sí respeta el pacto que hizo con Jonatán. Y entonces por eso perdona la vida de Mefiboset. Sin embargo, les entregó a los 2 hijos de Saúl, Armoni y Mefiboset, cuya madre fue Rispa, la hija de Aja. Este es otro Mefiboset. Entonces, les entregó también a los 5 hijos de la hija de Saúl, Merab, la esposa de Adriel, hijo de Barzillai, de Meola. Entonces, lo que él hizo es, que quieren 7 descendientes, les doy a 2 de sus hijos y a 5 nietos. Son sus descendientes directos. Los hombres de Gabaón los ejecutaron en el monte delante del Señor. Los 7 murieron juntos al comienzo de la cosecha de la cebada. Y para nuestra mente contemporánea, para nuestra mente moderna, esta es una escena repulsiva. Porque Dios estimó, por aquí en el contexto se muestra, y lo vamos a ver ahorita certificado, que Dios está aprobando estas ejecuciones. Y para nuestra mente moderna es, oye, se violó un pacto y hoy se tienen que entregar a 7 descendientes de la persona que lo violó para que los ahorquen, para que los maten. Pero eso es lo que David entendió que tenía que hacer, eso es lo que David hizo. Entonces le entrega a los 7 hombres 2 hijos y 5 nietos, y los de Gabaón, delante del Señor, en el monte delante del Señor, los ejecutan. Y mueren al comienzo de la cosecha de la cebada. Después Rispa, ¿quién es Rispa? Aquí está, es la mamá de los 2 hijos de Saúl. Después Rispa, la hija de Aja y madre de 2 de los hombres, los 2 hijos de Saúl, extendió una tela áspera sobre una roca y permaneció allí toda la temporada de la cosecha. La madre de los hijos que murieron, y también pues no sé, estaban sus 5 nietos, o sea, sus parientes, pues. Rispa tomó tela áspera, la puso en una roca donde mataron a sus hijos, y allí se durmió, y allí vivió durante toda la temporada de la cosecha, que son varios meses. ¿Para qué se quedó ahí? Ella evitó que las aves, con carroña o las carroñeras despedazaran los cuerpos durante el día, e impidió que los animales salvajes se los comieran durante la noche. Entonces, tienes la imagen de una madre que, noten, una madre que no se opuso al decreto de Saúl.
El decreto de Saúl era, digo, perdón, de David. El decreto de David de entréguenle a los hombres era una sentencia de muerte para sus hijos. Y esta madre no se opuso. No peleó con David, no se levantó contra David. Ella hizo lo que una madre puede hacer, y es después de que matan a sus hijos, se mudó al lugar donde los mataron y se quedó ahí con la única intención de evitar que las aves de carroña y las bestias se comieran los cuerpos de sus hijos. Ella convivió con los cuerpos de sus hijos durante meses, viéndolos descomponerse día y noche. Y espantaba a las aves y espantaba a los animales salvajes. Cuando David supo lo que hizo Rispa, la concubina de Saúl, fue a ver a la gente de Jabes de Galat para recuperar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán. Cuando los filisteos mataron a Saúl y a Jonatán en el monte Gilboa, la gente de Jabes de Galat robó sus cuerpos de la plaza pública de Betzán, donde los filisteos los habían colgado. Si leen en la narrativa, cuando mueren tanto Saúl como su hijo Jonatán, los filisteos cuelgan sus cuerpos de su ciudad y unos judíos como piadosos de Jabes de Galat van, roban los cuerpos y se los llevan a ellos, para que no los desecren más. Entonces, cuando el rey se enteró que Rispa estaba, ya tenía tiempo viviendo ahí, espantando a las fieras, espantando a las aves para que no se devoraran los cadáveres de sus hijos, el rey fue por los cuerpos de Saúl y Jonatán. Y de esa manera David obtuvo los huesos de Saúl y Jonatán, al igual que los huesos de los hombres que los gabonitas habían ejecutado. Fue por Saúl, por Jonatán, por sus hijos y sus nietos. Y luego el rey ordenó que los enterraran, bueno, que enterraran los huesos en la tumba de Cis, padre de Saúl, en la ciudad de Sela, en la tierra de Benjamín. Y el rey entonces ordena, recuperan los cuerpos de Saúl, de Jonatán, de sus hijos, de sus nietos, tómenlos juntos, llévenlo a una tumba correspondiente al padre de Saúl, ahí entiérrenlos para que tengan santa sepultura en la tierra de Benjamín, o sea, de donde era, digamos, el rey Saúl. Y la clave aquí es, después Dios hizo que terminara el hambre en la tierra. Dios aprobó, certificó, dio su aprobación a lo que había sucedido. Fue necesaria la muerte de 7 personas para que se expiara de la tierra de Israel el pecado que había cometido Saúl. Esto nos dice muchas cosas, porque, insisto, esta es una escena repugnante para nuestra mente como sofisticada y moderna del siglo XXI. Oye, ¿y no había otra manera? No, era la única manera. Y Dios lo vio con buenos ojos, porque una vez que esto sucedió, Dios hizo que terminara el hambre, quitó su juicio, levantó su ira. Entonces piensas en la mamá que estaba ahí, pues espantando a las fieras para que no se comieran los cuerpos en descomposición de sus hijos. O sea, esta escena es dolorosa. Cuando tú lees esto, es una escena macabra y es una escena dolorosa, pero esto me habla de que la expiación tiene un alto costo. La expiación del pecado cuesta mucho. Y es una reminiscencia de lo que muchos años después, el Hijo de Dios, el Mesías, Rey, sufriría a manos de los hombres y a manos de Dios, en su vía crucis, en su pasión, en su sufrimiento. Porque ustedes recuerden, Cristo fue tomado por Dios, el que no cometió pecado, para colgarlo en una cruz. Y en esa cruz Dios descargó y derramó su ira santa, su ira justa contra tu pecado y mi pecado. Dios derramó el infierno que tú merecías sobre su Hijo en la cruz, para poder expiar tu pecado, para poder limpiarte de pecado y para que la ira de Dios fuera apaciguada, fuera propiciada, fuera aplacada. Entonces, la propiciación de la ira de Dios y la expiación del pecado tienen un costo muy alto.
Y si en nuestra mente estas escenas de la madre ahí, con el dolor de una madre natural y normal, espantando a las aves y las fieras de que no se coman los cadáveres de sus hijos, nos conmovió un poco las entrañas. Esto no fue nada comparado con la escena del Calvario, porque la expiación otra vez tiene un costo muy alto y la propiciación de la ira de Dios tiene un costo alto. Y quien hubiera estado viendo la cruz del Calvario, no era una escena bonita, no era una escena agradable. Pero si esto costó expiar el pecado de un rey para terminar con un hambre de 3 años, imagínate el alto costo que Cristo tuvo que pagar para expiar tu pecado y mi pecado. Y entonces, si el Espíritu de Dios nos da ojos para ver la magnitud del sacrificio de Cristo a nuestro favor, como ya lo vimos en Romanos, como ya lo vimos en Efesios, como lo hemos hablado de manera reiterada todos estos días, semanas, meses que hemos estado acá juntos. Si el Espíritu Santo nos abre los ojos para ver y nos da luz y entendimiento para ver, nos ilumina, para ver y entender todo lo que Dios hizo a nuestro favor y por nosotros en el rostro de Cristo, y entendemos el altísimo precio de la propiciación y de la expiación que Él pagó por nosotros para limpiarnos de pecado y para aplacar y apaciguar la ira de Dios, entonces vamos a vivir como cristianos. Entonces vamos a vivir de una manera diferente. Entonces vas a tener toda la motivación que necesitas para decirle no al pecado, para decirle sí a Cristo, para matar tu carne, para mortificar tu iniquidad. Pero por el contrario, si no reparamos en el altísimo costo que Cristo pagó por nosotros, mucho menos vamos a entender la hermosura de la obra de Dios en el rostro de Cristo. Y entonces vamos a ser cristianos apáticos. Vamos a ser cristianos que no viven intencionalmente para Dios, porque no vamos a entender todo lo que Cristo tuvo que sufrir por nosotros. Aunque aquí en la narrativa no me está hablando directamente de Cristo, y me está hablando de 7 descendientes de Saúl y todo esto, el principio es el mismo, es como una reminiscencia, por algo está en la Biblia. Es como una reminiscencia que me recuerda el alto costo de la expiación del pecado. ¿Y por qué es importante? Porque como lo hemos visto ya, la vida cristiana no muchas veces es fácil. La vida cristiana se pone difícil. La vida cristiana no es un lecho de rosas. ¿Qué motivación tienes para perdonar a una persona cuando te han ofendido y sientes que tu orgullo y tu dignidad y tu valor como persona se ha visto trastocado? ¿Qué motivación tienes? Lo que les he dicho antes ya, Él derramó su sangre por mi alma. El costo de la expiación y de la propiciación de la ira de Dios fue altísimo. Esa es mi motivación. Y por eso perdono, y por eso amo, y por eso vivo de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque aunque ya no estamos en el tiempo de la monarquía, Dios sigue operando su justicia retributiva en nuestros tiempos. Es decir, las demandas pactuales de Dios siguen vigentes sobre nosotros. El llamado a la santidad sigue incólume y sigue intocado. El mismo Dios que dijo en Levítico, sean santos porque yo soy santo, es el mismo Dios que te lo repite en el Nuevo Testamento. Sean santos en toda su manera de vivir. Y las mismas demandas y mandamientos impuestos sobre el pueblo del pacto en el Antiguo Testamento están impuestas sobre el pueblo del pacto en el Nuevo Testamento. Dios no cambia. Dios es inmutable. Y entonces cuando nosotros
de forma o de manera pues altiva y flagrante y cínica y despreocupada, violamos la ley santa de Dios que pretende controlar nuestra conducta. Cuando nosotros violamos la ley de Dios, tenemos que temer, porque Dios es justo y tiene gracia y tiene misericordia y Él responde favorablemente a un pecador arrepentido, pero si no nos estamos arrepintiendo y no nos arrepentimos, la justicia de retribución de Dios va a llegarte, te va a alcanzar y te va a encontrar, porque eres su hijo y Él te va a disciplinar. Y si no lo eres, la ira santa y justa, la furia no mitigada de Dios va a tener su día contigo. Entonces, hermanos, esta fue pues una remembranza de la obra de Cristo. Desde luego, el contexto es muy particular, lo que se narra es muy particular. Sin embargo, el principio que conecta las dos enseñanzas es el mismo. El costo de la propiciación, el costo de la expiación fue altísimo. Entonces, por eso, porque Cristo ya lo pagó por ti, vive en santidad para su gloria. Y si estás pecando o has pecado, arrepiéntete, porque Dios te recibirá de manera favorable. Tú no le tienes que convencer para que Él te perdone, Él lo hará porque te ama y Él se goza en perdón. Pero no de manera necia. Continúes y continúes y continúes en la práctica de un pecado en particular, en la práctica de un camino que te va a llevar a la destrucción. Porque el precio que se pagó fue muy alto, por eso Él es digno de tu obediencia. Y rematamos, ya para terminar, fue pues un estudio relativamente corto, no voy a extender más, pero rematamos con lo que hemos dicho siempre. ¿Por qué tengo yo que obedecer? ¿Por qué tengo yo que amar? ¿Por qué tengo yo que perdonar? ¿Por qué tengo yo que vivir en santidad? ¿Por qué tengo yo que hacer esto y que hacer lo otro? Porque Él derramó su sangre por mi alma para propiciar, esto es para apaciguar, para calmar la ira de Dios y para expiarme, esto es para limpiarme de mis pecados. Entonces Él es digno de mi vida, Él es digno de mi obediencia. Y por eso que Él hizo, vivo para su gloria, y como dice Pablo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario antes de terminar con la grabación, hermanos? No. No, nada, todo muy claro. Ok, entonces un momentito, termino con la grabación.